Aparecieron las declaraciones de la madre de Fabiola Yáñez en Comodoro Pi. Y a veces cuando se produce una noticia de estas, las frases son impactantes porque sintetizan. Pero también conviene detenerse en el párrafo completo para que vean que esa frase no está sacada de contexto, no es una síntesis brutal que tergiversa lo que dijo una persona que fue a dar testimonio. Esta frase dice: acá el presidente soy yo, puedo hacer lo que quiera. Uno dice, bueno, una frase que dice un presidente a propósito de, no sé, un enojo con otro funcionario. Pero yo les voy a leer el párrafo completo, el relato que hace la madre de Fabiola Yáñez. Y dice: hay muchos hechos de violencia por los cuales ustedes me preguntan, le dice al fiscal, pero hay hechos que no constan entre los que ustedes me están preguntando. Y aquí empieza el relato de lo que para mí es el episodio más tremendo de todos los que hemos escuchado, de lo que pasaba en la Quinta de Olivos cuando Alberto Fernández era presidente. Cuando tenía 8 meses de embarazo hubo un episodio de violencia. Estábamos en el chalet, estábamos armando la habitación del bebé, que todavía no había nacido, y como siempre, a altas horas de la noche, a la 1:30 de la mañana, escuché gritos de Alberto. Me desperté y salí. Ahí vi cuando Alberto le sacaba los brazos, las amarreó y la tiró frente a la puerta del ascensor. Ella estaba embarazada. La soltó y se cayó, con todo el peso de la panza. Ella se quedó ahí llorando. Yo salí de la habitación, la levanté, le pregunté qué pasó y me contestó otra vez lo mismo. Eran reclamos de Fabiola a Alberto por cosas que él hacía y eso lo ponía agresivo. En el contexto de lo que ya sabemos, se supone que era por infidelidades. Entonces la llevé a mi habitación y me pidió que le buscara su celular. Toqué la puerta de la habitación presidencial. O sea, la madre de Fabiola va a buscar el celular a la habitación donde estaba Alberto, a la habitación del matrimonio. Toqué la puerta de la habitación presidencial, no me contestó. Entré igual a retirar el teléfono de ella. Entonces, cuando entré, él, Alberto, me dijo que a él nadie lo tomaba por pelotudo. Y me dijo, yo acá soy el presidente, como diciendo, yo hago lo que quiero y ustedes se callan, como siempre fue. Yo le dije que no me importaba que él fuera el presidente, que no iba a dejar que maltratara a mi hija, y se lo repetí, y mucho más estando embarazada. Y él me volvió a repetir que él era el presidente y podía hacer lo que quisiera. Yo volví a mi habitación donde se encontraba Fabiola y él empezó a llamarla por teléfono. Él quería que volviera a la habitación, que no podía estar solo, que lo perdonara, que no iba a volver a pasar. Fueron entre 8 y 9 llamados esa noche. En el último le dije que no la molestara más, que no llamara más y que la dejara descansar. Eso fue todo por esa noche. Entonces, lo que si uno saca que era el presidente, es una escena típica de violencia de género, los mecanismos de una persona tóxica, ¿sí? Pegarle y después pedirle perdón, pegarle y pedirle perdón. Ese era el presidente Alberto Fernández, o por lo menos así ejercía la presidencia, en ese clima. ¿Sí? Esto es otro de los fragmentos. Se volvía a la casa de huéspedes con un bife recién puesto. Un día llegó con 4 dedos marcados en la cara. ¿Sí? Él me quería convencer, me detengo en otro párrafo, él me quería convencer de que mi hija estaba loca, que había que llevarla al médico y siempre me llamaba a mí por todo eso. Pretendía que yo arreglara los problemas que él generaba. Por supuesto que yo iba a estar por mi hija, que iba a ir, pero el problema no era ella, sino él. Ella vivía encerrada en el departamento, sin amigos y sin familia. Y después él me llamaba diciendo que Fabiola tomó tal pastilla o tal otra pastilla. Y yo le preguntaba, ¿quién se la dio? Él conoció a una chica sana y limpia y la convirtió en un despojo humano. El relato de la madre, obviamente es la madre, ¿qué va a decir? ¿Va a hablar contra la hija? No. Pero el relato da una serie de precisiones que tal vez no aporten al fondo de la cuestión de la sentencia judicial, pero sí sirven para la historia, para entender quién estaba sentado en el sillón de Rivadavia, quién estaba en la Quinta de Olivos, cuál era su comportamiento y cuál era su conducta. El mismo presidente
que generó el Ministerio de la Mujer y las primeras políticas de género, era un hombre que ejercía sistemáticamente violencia de género puertas adentro en la Quinta de Olivos. Martín Angulo está siguiendo el caso. ¿Qué impacto ha tenido en la causa la declaración de la madre de Fabiola Yáñez? Hola Rolando, ¿cómo estás? Buen día. Mucho impacto, porque de todas las declaraciones que se dieron hasta ahora, 8, la de Miriam Verdugo fue la que más información y más contexto a la violencia de género que sufrió Fabiola Yáñez aportó a la causa. Aportó nuevos hechos de violencia. El empujón, estando Fabiola Yáñez embarazada, no estaba dentro de los hechos que la justicia investigaba. Le dio más contexto a lo que otros testigos hablaron de violencia verbal. Volvió a ratificar lo que otros testigos plantearon respecto del poder de Alberto Fernández como presidente de la Nación en la relación sobre Fabiola Yáñez. La madre volvió a plantear que su hija quería irse de la Quinta de Olivos, que el entonces presidente no la dejaba y que la forma que tuvo ella de escapar de alguna forma fue irse a vivir a la casa de huéspedes, dejar el chalet presidencial e ir a la casa de huéspedes. Imagino, Rolo, que cuando el fiscal federal pide la indagatoria de Alberto Fernández, el testimonio de la madre va a tener mucho peso y va a estar muy presente entre los argumentos que el fiscal utiliza. Sí, yo no sé si jurídicamente, a ver, porque ¿qué va a decir la defensa de Alberto Fernández? Eso es falso, no hay manera de probarlo, es un relato, es un invento, es palabra de uno contra palabra del otro, pero el retrato que va configurando está en el contexto de lo que ya había presentado Fabiola Yáñez. Dicho sea de paso, nosotros, mientras vamos hablando, están circulando las fotos que trascendieron ayer. Incluso una foto donde Fabiola Yáñez se saca una foto inmediatamente después del famoso golpe en la cabeza, con Alberto Fernández dormido al lado. Sí. Estas son las fotos del moretón en el ojo derecho, de la que varios testigos declararon, y que Fabiola Yáñez cuenta que una noche en junio del 2021, en la Quinta de Olivos, en una discusión por estos temas de infidelidad, Fabiola Yáñez dice que Alberto se da vuelta, le pega una trompada y de esa manera da por terminada la discusión. Las fotos corresponden a ese episodio. Sí. Te diría que una de las cosas que más me llamó la atención, y vos la contabas anoche, es que la madre dice que en definitiva ella estaba enamorada y por eso volvía una y otra vez. Sí, la madre cuenta inclusive que después del aborto que Fabiola Yáñez se hace en el 2016, se va a vivir a Londres y Alberto Fernández insistía en volver con la relación. Y que cuando Alberto Fernández es candidato a presidente, le dice que se quiere casar, que quiere que lo acompañe, y la madre dice, Fabiola estaba enamorada. Fabiola no podía dejarlo porque estaba enamorada. Después, cuando quiso terminar la relación ya en la Quinta presidencial, se vivía esta situación, según el testimonio de la madre y también el de la hermana que declaró esta semana, era Alberto Fernández el que no quería que Fabiola Yáñez... Lo que es increíble, Martín, y yo sé que esto no tiene que ver con lo judicial, es cómo un presidente llega a la presidencia con una relación tóxica y ni siquiera ni va a una terapia de pareja para ver si tenía futuro esa relación para resolverla, ni se asesora con psicólogos, ni tenía una terapia propia, ni tenía abogados, gente que lo asesorara, y cada vez se fue metiendo en una trampa peor, porque a eso se sumó los reclamos de ella por las infidelidades de él, y no podía parar. Entonces, decir, bueno, una persona que no podía manejar su propia vida privada, podía manejar el país. Esto es lo que a mí me da como paradoja y ironía de la historia, ironía tremenda de la historia. Podría haber tomado una decisión racional, decir, bueno, no estoy bien con mi pareja, ¿qué hago? Voy a buscar asistencia terapéutica, a ver si podemos salir de este círculo tóxico. Podría haber hecho lo que quería porque tenía todos los recursos a su disposición y sin embargo se fue encerrando en este círculo tóxico que terminó en esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a haber algún grado de, no sé, no te digo sentencia, pero de cierre de esta etapa de instrucción? El fiscal, que es quien lleva la investigación, Ramiro González, espera algunas cuestiones para avanzar hacia eso que marcás.
La primera, que terminen de declarar los testigos. Por el momento restan 5. 4 ex empleadas de la Quinta de Olivos que propone la defensa de Alberto Fernández, comienzan a declarar la semana que viene. Son testigos que ante el órgano público dijeron que no había violencia de género y que los golpes que Fabiola Yáñez tenía era producto de caídas por el consumo en exceso de alcohol. Y tiene que declarar Sofía Pachi. Y el otro punto que espera la justicia es el contenido completo del celular de Fabiola Yáñez. Ayer el fiscal envió el exhorto internacional a España para solicitar que el peritaje se haga en Madrid, se baje la información, se envíe a la Argentina y se analice qué material puede ser importante para la causa. O sea que hacia fin de año esto debería estar cerrado. Yo entiendo que sí. Después hay que ver si aparecen otros testigos, si aparece otra prueba, si la defensa de Alberto Fernández hace algún tipo de planteo solicitando más prueba, pero uno entendería que con lo que hay en la causa hasta ahora y con lo que puedan aportar los próximos testigos, la acusación está empezando a tener forma, por lo menos para una declaración indagatoria. Yo no tengo ninguna duda de que el fiscal va a pedir la indagatoria, de que el juez va a citar indagatoria de Alberto Fernández, de que Alberto Fernández va a ser procesado y que va a ser enviado a juicio oral. En el juicio oral se abre otra etapa, pero yo creo que por lo que hay hasta ahora hay elementos suficientes para avanzar hacia esa acusación.